Hola, ¿qué tal amigos del Ministerio Encuentro? Mi nombre es Daniel Pérez, soy el pastor del Ministerio Hispano acá en la iglesia Odessa Bible Church y queremos darle una cordial bienvenida a este movimiento que busca revolucionar el concepto de la religión y la fe. Es un gusto tenerles por acá en las plataformas digitales, pero también queremos anunciarles que estamos en el 3901 del Pembroke Street en Odessa, Texas, justo detrás de Target, ya con nuestras puertas abiertas en nuestro servicio en español 10:45 de la mañana todos los domingos. Así que les esperamos, queremos que tenga un encuentro con Dios, queremos que tenga un encuentro con otros y que tenga un encuentro contigo mismo, que desarrolle tus talentos y que vivas una vida con propósito. Gracias por acompañarnos, Dios te bendiga. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mí. Me escondía de ti, mi Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Me salvó, ándale, mas tu perdón a mí me liberó, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló. Rescató. Yeah.
Hola, ¿qué tal amigos del Ministerio Encuentro? Nuevamente estamos por acá dándole las gracias por acercarse de nuevo a este proyecto digital que estamos haciendo para acompañarlos en estos tiempos de cuarentena. Para aquellos que aún están en ese proceso de estadía en casa, todas nuestras oraciones, nuestro ánimo. Es un gusto poderles acompañar a todos aquellos que aún no han podido acudir a sus iglesias o no han podido venir acá en Odessa a visitarnos en el Pembroke Street. Estamos enviando este mensaje de solidaridad, de ánimo, de esperanza. Sabemos que tenemos un Dios que está obrando y está haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas. Así vivimos la fe, aquellos que creemos que hay un Dios que puede con cualquier adversidad y tribulación por la que estemos atravesando. Así que bueno, hoy vamos a continuar un tema que habíamos paralizado el domingo pasado para celebrar y homenajear a los padres en su día. Hoy vamos a continuar desarrollando el tema de la justicia de Dios. Esta sería la parte 2. Para poder ver la parte 1 te invito a visitar nuestras redes sociales en YouTube, OBC, Odessa Bible Church, y ahí vas a encontrar los videos de las predicaciones anteriores, o en Facebook, en el Ministerio Encuentro. También vas a poder encontrar las predicaciones anteriores, ya están ahí guardados. Hoy vamos a hablar acerca de la justicia de Dios y quiero comenzar con una frase que encontré en el internet, que anónima, ¿no? Pero poderosa, y dice: la paz no es la ausencia de conflictos, es la presencia de Dios. Eso es maravilloso. Yo quise agregarle una cita bíblica a esa frase, y es 2 de Tesalonicenses 3:16, cuando nos dice que Dios nos da la paz en todo momento, en toda circunstancia. Dios da paz. Así que la paz no es la ausencia de conflictos, es la presencia de Dios. ¿Qué tiene que ver eso con la justicia de Dios? Es lo que vamos a estar desarrollando en el día de hoy. Así que acompáñenme en una oración. Bendito Dios, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, sabiendo y creyendo que tu palabra es verdad, que tu palabra alimenta, que tu palabra exhorta, que tu palabra edifica, Señor, nuestro espíritu. Hoy venimos en humildad, Señor, a meditar en tu palabra, anhelando que ella nos hable al corazón y nos ministre, Señor, y nos revele cosas grandes y ocultas para el crecimiento y la edificación de nuestro cuerpo y del cuerpo de Cristo. Gracias, Padre, porque tú has sido un Dios bueno, justo y benevolente, porque nos has cuidado y nos has dado tu provisión. Y hoy, Señor, apartamos este tiempo para desconectarnos de cualquier situación que esté ocurriendo en nuestra vida o circunstancia que esté aconteciendo, para acercarnos confiadamente al trono de la gracia, adorarte, Señor. Que este tiempo sea como una ofrenda de adoración que hacemos delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hace 2 semanas, cuando comenzamos a desarrollar el tema de la justicia de Dios, hablábamos de unos fundamentos que tiene la justicia de Dios, y decíamos que los fundamentos de la justicia de Dios son los siguientes. La justicia de Dios no hace acepción de personas. La justicia de Dios nos pone a todos en igualdad de condiciones, y la justicia de Dios se revela por fe y no por obras. Bien, esto ha sido inspirado en el libro de Romanos, que es el libro que estamos estudiando. El libro de Romanos comienza los capítulos 1, 2 y 3 dejándonos un precedente acerca de lo que es la justicia de Dios, y nos dice: la justicia de Dios no hace acepción de personas, todos pecamos y estamos destituidos de la gracia de Dios y hemos sido justificados por la fe. Eso le da contexto a lo que viene Pablo a desarrollar a continuación en los capítulos 4 y 5. Y me llama la atención cómo después de Pablo desarrollar una tesis, Pablo desarrollar una teoría, la teoría de la justicia de Dios, la justificación, luego de desarrollar temas como la fe, la justicia y la justificación, viene a darnos un ejemplo práctico
Pablo no se queda solamente en teorías, sino que ahora viene a decirle a su audiencia, ok, ya que les he desarrollado la teoría de la justicia de Dios, ahora quiero que la vean en un ejemplo práctico. Y así es como empieza el capítulo 4 del libro de Romanos. Ahora vamos a hablar de la práctica, de la justicia de Dios, viéndola desde un ejemplo de la vida real. Y el ejemplo que utilizó Pablo para desarrollar el concepto de la justicia de Dios en términos prácticos es la vida de Abraham. Y mire cómo comienza el capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. A ver, Pablo está desarrollando el concepto de la justicia de Dios y le está hablando a un grupo de personas que aparentemente creían que la justicia de Dios se obtenía por medio de algún mérito. En el caso de la iglesia en Roma, por la circuncisión. La justificación venía dada a aquellos que habían sido obedientes al circuncidarse y al cumplir la ley. Pablo viene a decirles entonces en un ejemplo práctico. Si miramos a la vida de nuestro padre, Abraham, considerado el padre de la fe de las religiones más importantes del mundo, ¿no? Si miramos a Abraham, ¿cómo creemos que Abraham encontró la justicia de Dios? ¿Ustedes creen que Abraham fue justificado por las obras que hizo? Y luego Pablo responde a su misma pregunta diciendo, Abraham, según lo que dice la Escritura, fue justificado por la fe, porque le creyó a Dios. Y esto nos hace preguntarnos, ¿cómo obtener la justicia de Dios? Pablo utiliza la vida de Abraham como ejemplo práctico para encontrar esta respuesta. Así que lo primero que hice para poder llegar a una conclusión y poder responder esta pregunta, que dicho sea de paso es una pregunta que el ser humano se ha hecho desde su existencia. Y esta pregunta le da origen al nacimiento de tantas religiones, porque el ser humano siempre ha estado en una búsqueda constante por obtener la justicia de Dios. Y eso es lo que ha dado origen o nacimiento a todas las cantidades de religiones que tú y yo conocemos hoy en día. Gente que está deseosa, anhelante y buscando obtener la justicia de Dios. Pero Pablo nos va a mostrar hoy un camino diferente y nos va a mostrar la historia de nuestro padre en la fe, el padre Abraham. Eso nos lleva al libro de Génesis capítulo 12. Y el libro de Génesis capítulo 12 comienza contándonos la historia de Abraham recibiendo una instrucción de Dios. Miren lo que dice Abraham, miren lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 1. El Señor le dice a Abraham, vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Esto le da el inicio al testimonio que Pablo, mucho más adelante, está usando como ejemplo para definir la justicia de Dios. Mire esto. Abraham, ¿quién era Abraham? Un ser humano común y silvestre. Vivía con su papá. ¿Qué hizo Abraham para merecer el hecho de que el Señor le hablara y le diera una instrucción? Si usted lee la historia de Abraham, se da cuenta que Abraham no hizo nada para merecer esta conversación que tuvo con Dios. Era una persona común y silvestre que de pronto escucha la voz del Señor que le dice, Abraham, vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios toma la iniciativa y se acerca a Abraham y le da una instrucción. Ahora, eso me hace pensar, ¿cómo hago yo para obtener esa iniciativa de Dios?
¿Cómo hago yo para poder tener esa conversación con Dios? ¿Cómo hago para entender o para acceder a esa justicia que tanto anhelo de parte de Dios? Y estudiando la vida de Abraham, me lleva, los versos de la Biblia me llevan al libro de Hebreos, capítulo 11, que nos dice, el verso 8, por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esto me sigue generando preguntas en mi cabeza. Por la fe, Abraham. ¿De dónde sacó Abraham la fe? ¿Qué es la fe? ¿Cómo fue que consiguió el llamado de Dios? ¿Cómo fue que entendió que era Dios quien le hablaba y fue obediente? ¿Ya? Bien. Voy a tratar de responder todas estas preguntas en el desarrollo de este mensaje, pero lo que vamos a hacer para poderlo hacer de una manera metodológica y que ustedes puedan recordar más adelante es que vamos a seccionar este pasaje de Hebreos, capítulo 12, en lo que he titulado Los 4 pasos del justo. Bien, los 4 pasos del justo consisten en lo siguiente: fe, llamado, obediencia y acción. Esto está inspirado en el capítulo 11 del libro de Hebreos que recién acabamos de leer. Por la fe, Abraham recibió el llamado de Dios y obedeció saliendo al lugar que Dios le había dicho que tenía que ir. La fe. Entonces, el primer paso para la justificación, para encontrar la justicia de Dios, es la fe. Y yo me pregunto, ¿qué es la fe? ¿De dónde proviene? ¿Y cómo se obtiene la fe? ¿Cómo la puedo obtener? Vamos a empezar a desarrollar estos 4 puntos. La fe, Hebreos 11:1 la define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es algo que viene del cielo. La fe es un regalo de Dios. ¿Cómo obtuvo Abraham la fe? Es un regalo de Dios. Y fue ese regalo que Dios le dio lo que le permitió ser justificado. Y la pregunta entonces es, ¿cómo puedo obtener la fe? ¿Dónde la puedo encontrar? ¿Cómo puedo conseguir la fe que necesito para encontrar la justicia de Dios? Romanos capítulo 10, 17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo que quiere decir es que mientras usted esté escuchándome hablar acerca de la palabra de Dios y con un anhelo en su corazón de encontrar su propósito divino, de tener un encuentro con Dios, la fe comienza a operar en su espíritu, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es por eso que es tan importante tener un tiempo de lectura, un tiempo de oración, estos tiempos donde estudiamos un poco más detalladamente la palabra, porque es solamente por medio del oír la palabra que podemos recibir la fe, que es un don, que es un regalo. No hay nada que podamos hacer más allá que esperar la misericordia de Dios para recibirla. Luego viene lo que se conoce como el llamado. Mucho hemos hablado del llamado en predicaciones pasadas y es parte del ADN de este ministerio. Como ministerio queremos que tengas un encuentro con Dios, pero también que tengas un encuentro contigo mismo, que descubras cuál es la razón de ser de tu vida, a qué te ha llamado Dios. Y eso fue exactamente lo que pasó con Abraham. Abraham recibió un llamado. Pero ¿en qué consiste el llamado del cristiano hoy en día? El tuyo, el mío. ¿Cómo se obtiene ese llamado? ¿Y quiénes son los llamados? Vamos a desarrollar un poco más esta idea. Segunda de Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Miren el llamado que tú y yo tenemos el día de hoy. El llamado que Dios nos ha dado es a que tengamos una vida santa y no porque nos hayamos ganado ese llamado. De nuevo, el segundo paso de la justificación de Dios
viene de parte de Dios. Es por gracia, es un regalo que Dios nos da. El tener acceso a nuestro llamado es producto de la gracia, es un regalo que Dios nos da. Es interesante ver la diferencia enorme que hay entre estos pasos, estos dos primeros pasos, y lo que el ser humano piensa que es el camino para obtener la justicia de Dios. Porque como vemos, los dos primeros pasos son voluntad de Dios. La fe que tú has recibido en tu corazón ha sido un regalo de Dios. El llamado que Dios te ha dado ha sido un regalo, por gracia lo has recibido. Juan 15:16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Luego Mateo 22:14 dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es decir, muchos, yo estoy convencido que todos tienen un propósito en la vida, pero son muy pocos los que se toman la tarea de acudir al Señor en búsqueda de ese llamado. Entonces podemos decir que el llamado y la fe, los dos primeros pasos del justo, son guiados por Dios. Recuerdo cuando Daniela estaba aprendiendo a manejar bicicletas sin las rueditas, cómo me pedía que la sostuviera, ¿no? Y llegó un punto en donde ella sentía tanta confianza que creía que ya sabía manejar la bicicleta, pero era porque se había olvidado que yo la estaba sosteniendo por detrás. Hasta que un día la solté y se dio una caída que, bueno, se puso muy brava y dijo que no iba a volver a manejar más nunca la bicicleta. Así son los pasos del justo. Los primeros dos pasos del justo vienen dados por gracia. Es un regalo de Dios. La fe y el llamado son un don de Dios. Y eso nos lleva al punto número 3, que es la obediencia. Si vamos otra vez al ejemplo que Pablo nos está dando, Abraham, por la fe, recibió un llamado del Señor. El Señor le dijo, vete de tu casa a una tierra que te voy a mostrar. Y Abraham, sin saber dónde quedaba la tierra, cuánto tiempo se iba a demorar y qué tan bonita era la tierra, obedeció. Y la obediencia es lo que va a materializar la fe. La obediencia va a darle materialización a una fe que viene por el oír la palabra. Le va a dar sustancia al llamado. La obediencia es lo que va a poner en práctica lo que habías escuchado, las promesas que Dios te había dado. Los primeros dos pasos están internos, en el espíritu. Dios te llama, Dios te capacita con la fe y luego Dios te da un propósito divino. Y ahí es donde empiezas tú a dar tus primeros pasos con libertad. Ahí es cuando tú decides, ¿obedezco o no obedezco? ¿Creo o no creo? La obediencia nos recuerda que el que ama a Dios guarda su palabra. Y así mi Padre le amará, dice Jesús en el capítulo 14 del libro de Juan. Deuteronomio 5:33 dice, anda en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que vivas y te vaya bien. Fíjense, las religiones, todas en general, piensan que la obediencia es el origen de la justicia de Dios. ¿Ya? Que la obediencia es lo que nos da como fruto la justificación delante de Dios. Es decir, la religión se come los dos primeros pasos, los cambia de lugar y los pone de último lugar. Y la religión nos dice algo así como, la religión, hermanos, amigas y amigos, va en dirección contraria al camino que ya Dios trazó. El camino que Dios trazó para encontrar su justificación es fe,
llamado, obediencia y acción. El camino que la religión nos ofrece para encontrar la justificación de Dios es: comienza a hacer buenas obras y comienza a obedecer las instrucciones que aparecen en la Biblia, sin saber por qué. Solo obedece y te vuelves un religioso fanático que obedece sin propósito, que obedece sin una intención relevante, que va a la iglesia porque tiene que cumplir con su formalismo religioso, que da el diezmo porque es obligatorio, que lee la Biblia porque cree que es un ritual místico donde va a encontrar milagros de sanidad porque abra la Biblia en el Salmo 91. ¿Sí me explico? La religión va en dirección opuesta. Nos dice: primero tienes que hacer buenas obras y ser obedientes para que Dios te dé el llamado y puedas ser salvo. Pero es totalmente contrario. Y el ejemplo que Pablo nos da en la vida de Abraham nos los afirma. Fue por fe que Abraham recibió el llamado y obedeció, y como obediencia actuó. La acción entonces es lo que viene a decirnos Jesús en Mateo 28. Vayan, ahora que entienden la fe y su llamado, sean obedientes y vayan. Es la última parte del camino del justo. Vayan y hagan discípulos, porque un cuerpo sin espíritu, así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, dice Santiago. Este es el último paso de la justificación, no el primer paso como muchas religiones nos dicen. La acción también, como resultado de la obediencia, puede verse reflejada en omisión. Voy a profundizar, voy a aclarar esto un poco mejor. La obediencia no necesariamente requiere acciones. La obediencia también requiere de nosotros omisiones, cosas que debemos dejar de hacer, como por ejemplo no juzgar, como por ejemplo no condenar, como por ejemplo no mentir, no matar, no adulterar. Es en la obediencia que actuamos en omisión a cosas que no son buenas, cosas que nos hacen daño a nosotros y que hacen daño al prójimo. Y entonces esto le da sustancia a la teoría que viene desarrollando Pablo en los capítulos 1, 2 y 3 de Romanos. Y luego les lanza una frase, luego que describe cómo por fe Abraham fue salvo y justificado y no por las obras que hizo. Y luego que le explica esto a los hermanos de la iglesia en Roma, les lanza esta joya. Me encanta el versículo que vamos a leer a continuación, que está en Romanos capítulo 4, del verso 4 al 5. Miren lo que le dice. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. En pocas palabras, Pablo les está diciendo: si tú crees que la obra te justifica, entonces la obra no te da un regalo. Si tú trabajas por un salario. Si tú estás haciendo una obra, sientes que necesitas que alguien te retribuya esa obra. Y qué terrible error cometemos cuando pensamos que Dios está en deuda con nosotros porque nosotros somos buenos, o que Dios nos debe algo. Eso es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos en Roma. Qué terrible error es pensar que por tus obras tienes derecho a demandar o a exigir de Dios una retribución o un salario. Eso es lo que la religión nos ha querido enseñar. En estos días compartía con una persona que vino a uno de nuestros servicios de oración. Y cuando compartía su petición de oración, ella decía: necesito que Dios haga este milagro y lo haga ahora.
Y necesito que Dios me responda esto hoy mismo. Mejor dicho, era para ayer la respuesta de Dios. Wow, cuando yo escuchaba eso, me escalofriaba. Porque es probable que esta persona haya recibido esta enseñanza en una iglesia y piense que porque va a la iglesia o porque es cristiana o porque ha sido justificada, tiene derecho a demandar de Dios algo o a exigirle a Dios algo. Le estoy hablando a alguien que hoy se siente que le deben algo, que el universo le debe algo, que la vida le debe algo, que Dios le debe algo. Hermano, si el que se justifica es por la fe. Y es esa fe la que nos da la justicia de Dios. Y eso le da la antesala poderosa a lo que comienza diciendo el capítulo 5. Pablo, luego de aclarar esto, les dice: hermanos, hemos sido justificados por la fe. Y es por medio de la fe que podremos tener paz. Y eso nos lleva a la frase con la que comenzamos la reflexión el día de hoy. La paz no es la ausencia de conflictos. La paz es la presencia de Dios. La paz se encuentra por medio de la fe y la justificación, la justicia que Dios hace por nosotros. Cuando usted escucha eso, se preguntará, y probablemente los hermanos en la iglesia de Roma se habrán preguntado lo mismo: ¿cómo puedo tener paz en medio de la tribulación? ¿Cómo puedo tener paz en medio de esta enfermedad, en medio de este proceso tan doloroso que estoy viviendo? ¿Cómo puedo tener paz, Pablo? ¿Cómo vienes tú a decirme que porque soy justificado y porque creo en Jesús debo tener paz si estoy viviendo en angustia y agonía? Y qué grandiosa es la palabra cuando se responde la respuesta de tu corazón. Mira lo que dice exactamente a continuación en los siguientes versículos del capítulo 5. Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 3, y no solo esto, no solamente que vas a tener paz, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos un corazón tan lleno del amor de Dios que podemos tener paz en medio de la aflicción. Tenemos un corazón tan lleno del Espíritu Santo de Dios que podemos tener paz en medio de la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, sabiendo que la prueba produce esperanza. Pablo les está diciendo a los hermanos en Roma: justificados por la fe tendremos paz en Cristo Jesús. Y si estamos en tribulación, pues nos gozamos, porque nuestro corazón ha sido lleno del amor, de la presencia del Espíritu Santo. Oh, querido hermano, llénate hoy de la presencia del Espíritu de Dios en tu corazón. Llénate del amor de Dios en esta mañana y sé justificado por la fe. Te invito a que corras a la cruz y aceptes a Jesús ahora como tu único y suficiente Salvador. Eso le va a dar propósito y sentido a tu vida. Esos van a ser los primeros pasos de tu justificación. Gracias por escucharnos y que el Señor te bendiga y te guarde. Cuán grande abismo entre nosotros
otros. Cuán alto monte fallé escalar, con desespero volví al cielo y en la noche hice llamar. Ahí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia del corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre